Esa zona era la que estábamos antes. Vale, esta zona es una barrera de estalactitas que al final se han juntado, se han hecho coladas y tal. Esto es un tapón de lo que es la galería, la sala en la que estábamos o tal. ¿Vale? Esto hay que mirarlo muy bien. Y este que tenemos aquí es otro. Este que tenemos detrás es también un tapón de formaciones, pues de toda esta sala que venimos, que es grande. Entonces, aquí hay que buscar una continuación o aquí hay que buscar una continuación. Te estiro yo, ¿eh? No. Que te estire yo. No. Hostia, está jodido, ¿eh? Ah. Es que el peso como... La gravedad, ¿eh? La gravedad cómo funciona, ¿eh? Implacable, macho. Ah. Es que empujando no puedo, ¿eh? O sea, Te libera un poco, ¿eh? no. Mira, voy a entrar dentro, me quito el arnés y listo. No, pero... Buah, es que no hay pies, ¿eh? ¿Has sacado una? ¿Te estiro? He sacado los cojones. Ya está. Ahora. Es que está calibrada, esta cuerda está calibrada, ¿eh? 10 metros menos Sí, nudos. sí. Que para calibrar hasta el agujero ese, mira cómo me he puesto. Este hay que picarlo más. Este, si se destruye, hay una bajada guapa. Bien, ¿no? Ok. Bien. Vale, perfecto. ¿Vamos? Al lío. Bueno, ¿cómo era? Como ¿Así? puedas. No, así no. Al revés, ¿no? Si la entrada más o menos la gravedad te ayuda. Sí, ya, pero... No. Hombre, ahora está un poco mejor. Se entra muy bien. Sí, no entra. Espérate. A ver, esto no puede ir por ahí. Oye, pues... Sigue apretando. No. Oye, mira. Uf, mira. Espera que me voy para abajo. Espera. Buah. Una pasada. Sí. Ahora sí. ¿La sacas? ¿La sacas? No te bloqueas el descendor y te lo... Por si Tengo acaso. bloqueado. No, hombre, pues recupera la cuerda esa, tío, no Buah, jodas. Jesús, hay 1 metro de cuerda. Que los anclajes los acabamos de colocar, están sin probar aún. Ah, ¿quieres usarlos? Claro, es que están sin probar. Los probamos contigo. Pues se aguantan. Mira, el hueco este está hecho a posta. Vale. Sí. ¿Te voy pasando trastos? Sí, pásame. Espera, dame la cámara primero. A ver. ¿Y no llevamos moquetón para colgarte esto? Pásame un torpedo. Lo llevo yo con el Es tuyo. Fuego el 2. ¿Me la dejas por ahí enganchada en algún sitio? Claro. Hombre, no, si quieres estar abajo. Joder, pues me molaría, tío. Toma. ¿Está más ajustado o no? Está pesadito. Voy bajando. Vale. Bueno.
es que parece que sale airecito fresco de dentro, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer ahí? Desobstruir. A ensanchar el paso, forzar el paso, tiene muchos nombres. Toma la cámara, graba lo que hemos encontrado que vamos a desobstruir. Tenemos que llegar allá abajo. Tenemos que llegar allá abajo y he sumido un palmo. Sí, mira. Entonces, si queremos encontrar algo que alguien no haya entrado, pues es lo que hay. Ya está. Ahí pasar hacia adelante y luego bajar. Ahora no lo pensaremos qué hacemos. Tenemos todo el día para ir pensando qué hacemos. Está encendido, ¿eh? ¿Qué quieres? De momento, Ya. voy a ir de dentro hacia afuera, tío. ¿Vale? Me parece bien. Mira. Dame la mega larga directa. Puesta. Esa es. Eso es. Mega larga directa puesta. ¿Quieres 6 amperios o 4 amperios? 6 amperios. Vale. Me parece bien. ¿Está bien? Parece que sí. Cuidado, voy a salir un pelín. A sacar el taladro. No, hombre, no, quédate ahí. Pero el taladro y yo no cabemos. O uno o el otro. Y aquí voy a meter el otro para asegurar esta movida, ¿eh? Aquí no la podemos jugar con este monólogo. Yo no me la jugaría. Tenemos todo el día por delante. Al final yo creo que... A ver, está muy jodido, pero pasaremos. Sí. No, ¿qué? Pasaremos in extremis a las 8 de la tarde, se nos harán las tantas. Vale, creo que con el pico... Este es el punto que dices que podíamos pasar Sí. de perfil, me has De dicho. perfil, de lleno. A ese no. Ahí ya habíamos pasado. Hostia, sale aire, tío. La verdad es que está guay. Lo que no termino de ver es lo de entrar de perfil aquí. Cuando ya tienes que entrar con el martillo en la mano, vas mal. A partir de aquí es nuestro punto de A partir de otro ahí, día. O sea, sí. esto sí que ya es... Territorio Speliopithecus. Territorio Speliopithecus. Buah. Y dice... Que sí, asómate. Verás qué pedazo hueco hay. Y esta... Esa piedra, ya cuidado con la metas dentro, la hemos liado. Está a punto de caerse, tío. Ya lo sé. Déjala ahí, no la toques. No la mires. Pero... ¡No la mires! Si no la mire, ¿cómo quieres que pase? No me jodas, Jesús. Pero si está demandante mientras cobro. Ya cuidado que ya tienes pozo, ojo. Ya sé que tengo pozo. ¿Pero qué quieres que haga? ¿Cómo he terminado de hacer mucha gracia de esta piedra? Es que... Hombre, a lo mejor entre los dos intentamos ahí. Pero es que yo no pude. Vale, antes de moverme de aquí, Te tiro una cuerda. pásame la cuerda ya, Sí. que tengo el pozo debajo. Vale, corto. Así que cabías de perfil, ¿no? ¿Has visto cómo te lo estás poniendo todo el descenso? Huevo. Bueno, vale. A ver. Deberíamos intentar sacar la roca gigante. A ver.
eso pesa mucho, ¿eh? Ya lo veo. Y yo no quise levantarla porque si se me cae para el agujero, me lo tapona. Vale. Bueno, no se te ocurra entrar hasta que baje yo abajo. Hombre. Es que yo creo que si entrara así, puede ser que pasara, ¿eh? Y que bajara hasta el final del pozo. ¿Sabes? Pero como se quede cruzada, Lo que no sé es ahí el trozo ese, ¿sabes dónde se estrecha? es muy ancho. ¿Sí? Sí. Es muy, sí. Es muy ancho. Es muy ancho. A ver. Bueno, vale. No, mira. Cambio de plan. Esto, ni con el cabo corto. No me jodas. No, espera, bueno, voy a dejarlo. A ver Ojo que hay que salir de ahí, tiene ¿eh? con un mosquetón. Voy a dejarlo desfrenado. Ojo que hay que salir por ahí, tío. Aquí, esto va a ser una movida salir de aquí, ¿eh? Yo creo que, es más, deberías entrar tú y no yo. Vale, Jesús, he pasado. Vale. Voy hasta abajo, ¿vale? Vale. Buah, Jesús, Dime. hay un pozo para desobstruir. No me jodas. Veo ya. Perfecto. Estoy en el suelo. Voy a... No sé si es tan perfecto, ¿eh? Que tengamos que desobstruir ahí abajo. bueno, hay que bajarlo de desobstruir. Lo tienes libre. Oído. Una vez superado el punto de la desobstrucción, hemos llegado a este piso intermedio de la fractura que baja. Es amplio. Y tenemos dos continuaciones que, bueno, irán al mismo punto porque van hacia abajo. Entonces ahora se trata de reasegurar con la misma cuerda y si tenemos que desobstruir algo lo desobstruimos y seguimos bajando. Y aquí hay formaciones, Jesús, están limpísimas. O sea, a diferencia de la parte de arriba, aquí sí que no ha entrado nunca nadie. Mira qué maravilla. Huevos fritos. Las estalagmitas tienen como un mineral amarillo. ¿Por ahí no hay que hacer nada? Sí. Pues lo que haya que hacer se hace y ya está. Pero está guay, ¿eh? Oye, está muy bien. No es un sitio enorme ni nada, pero bueno, es un sitio bonito. Hostia, vale. ¿Hasta aquí ha llegado eso? Pues esos huesos son grandes. Sí. ¿Vamos a ir? ¿A dónde? No, mira. Mira. A ver, los huesos. Algún espeleopithecus ha pisado los huesos, ¿no? No, estaban rotos, ¿eh? Antes de tocarlo yo. Habrá caído algún pedrolillo. Oye, ¿de esto qué será? No sé. Hacer un caldete. Cuida, aquí hay uno guapo, ¿eh? Bueno, no lo llevamos y ya está. No, mira, este está pedrificado aquí. Cuidado, cuidado que se parte. Mira, Sí, la cadera. una cadera. Yo creo que sí. ¿Ah? Un brazuelo o no sé. Será de algún espeleopithecus. No, otro más. Otro trocito de hueso. Dame todos los huesos, a ver si encuentra en la cabeza. Bueno, nosotros no tenemos ni idea de esto, pero lo preguntaremos, solo por curiosidad. ¿Has visto ahí abajo? Voy a tener que quitarme el casco.
para alumbrar. ¿Para alumbrar? Oh. A este rinconcito le llamaremos rinconcito de los huesos. También Porque está... dos, ¿eh? Hay plural, no tres. Si no de, sería de los los, huesos. de los 3 huesos. Bueno, también... Oye, pues... A ver, lo que está chulo es que, como siempre, pues... Cuando entramos en zonas que son inexploradas... Pues por un lado no sabes lo que te vas a encontrar. Evidentemente no te vas a encontrar aquí el tesoro de Alibaba, porque no entró nadie. Ni normalmente tampoco grande, porque la región en la que estamos, las cuevas no son muy grandes. Pero siempre encuentras zonas, pues que están bonitas. Están puras, sin machacar, como la parte de arriba. Este trocito, pues, oye, está muy bien. Pues todas las estalactitas con sus puntas, enteras. Bueno, ¿Nos voy vamos? saliendo, voy saliendo. Vamos a explorar el pocito ese que tenemos, el otro. Aquí hay como una vértebra. Bueno, yo creo que esto lo dejamos aquí. Con lo que se ve en el vídeo ya se lo enseñaremos a alguien. Pero esto es reciente, ¿eh? Bueno, llevará más de 10 minutos, supongo. Pero... Bueno. Hemos terminado con esa pequeña estancia en la que hemos estado. Y tenemos otro punto, que es quitar una piedra que se ha quedado de nuestra propia desobstrucción, que está aquí. Tío, pues eso no es tan estrecho, tío. Póntelo normal. Me lo pongo así. ¿Pero sabes por qué me lo iba a poner así? Porque pensaba que iba a bajar con una mano en la cuerda y con la otra mano en la cámara. Ya. Y claro... Dame el extremo de la cuerda. Para si cae la pedrola esa que no rompa cuerda. A ver, la pedrola esta es Esa va a caer ya. nuestra, de la desobstrucción. Va, no hay tantos metros. Parecía más. ¿Qué tal? ¿Quieres martillo para esa pub? Yo creo que no hace falta. Para nada. A ver, Ya está. esto es lo suyo, ¿sabes? A ver, pásame esto. ¿Ves? Dice, ¿para qué quieres ponerte el...? Espera, es que se me está metiendo por el culo una piedra. Otro rinconcito con formaciones, hay aquí. Jesús, y no encontrar nunca nada que sea ancho y no tengamos que ir padeciendo ya apretados. Pero ahí está el paso ese. Sí. Bueno, queda ahí arriba la ventanuca esa, ¿eh? Bueno, vale, perfecto. Queda un pasito. A ver, esto no está mal, ¿eh? Hombre, claro que no está mal, que cojo, va a estar mal, está de maravilla.
¿Tú crees que aquí se habrán Se han pegado una jarta, se han hecho una cabra. pegado una jarta a comer y han tirado aquí los huesos? Tiramos de esta porquería. Aquí. Mira, aquí hay una costilla, Jesús. Aquí hay una costillita. Mira, ha salido entera. Corderito, ¿eh? Sí, es un cochinillo o algo así. No parece un cochinillo, parece un corderito. Un cordero, pues si se ha caído hasta aquí abajo. ¿Y cómo se ha metido esto por las gateras esas? Arrastra por el agua. Sin... ¿Qué dices? Sin desobstruir. No puede ser. No es verdad, Está pegadísimo. Esto está metido aquí. Esto lleva aquí, pues mira. 10 minutos. Sí. Como no puedo meter la cabeza, he puesto la cámara, Jesús, estoy viendo la pantalla de la cámara y estoy alumbrando con tu casco. Y estoy viendo que esto parece que no va a ningún lado. Aparentemente. Hay como una... no sé si es una sombra o es que es una bandera, porque la verdad es que no lo veo bien. Ah, no, es una bandera. Porque detrás de la bandera... a ver. Ahora, pues ya ves el tamaño que tiene esto, si tenemos que meternos por ahí. Jesús, aquí no hay nada, olvidémonos. Además, vamos a preservarlo. Está guay, ¿eh? Me voy a quitar la pila. Creo que podemos... Vale, para adelante no va, está claro. ¿Para adelante? Para Hacia adelante no va, no ahí va. hacia abajo lo dudo. Tírale. Nada. No hay nada. No he llegado. Se acabó. No. Otra. Hostia, ¿eso ha sonado? No. Eso han sido mis tripas. ¿Silencio? No, no baja. Nada, está toda buena. está toda Bueno, buena. podemos dar por finalizado la Vale. exploración, ¿vale? Nuestra exploración ha sido Satisfacción. encontrar este pocito y la sala esta que hay, bueno, la fractura esta que hay aquí, los dos huecos que hay abajo con formaciones y bueno, y a otra cueva a seguir rebuscando hasta eternamente, hasta que encontremos nada. Parecía ancho esto, tío. Parecía ancho. Sí. Joder. Venga, vámonos a hacer fotos. Vamos a hacer fotos y devolvemos la conexión. Que no, Jesús. Cabezón. Que no va a ningún lado. ¿No ves que no va a ningún sitio? No. Que la comida de aquí puede ir así brutal. Venga. No. Bueno. Y vamos a devolver la conexión, pero queda en la otra parte, claro, el otro extremo de fractura, que no me acordaba, que está ahí, mira. Yo de eso no me acordaba. Pues mira, allá. Hay que escalar eso y mirar, y hombre, a ver, allí habrá menos todavía que aquí, porque aquello está lleno de formaciones, Es que aquí allí- por lo menos no había, pero vamos a mirar, va, el último, vamos a ver cámara el último cartucho. Venga, pillo martillo y el chisme este. Ya está. Pillado todo, a ver, déjame el chisme ese, vamos a explicar a la cámara antes de devolver la conexión. La jugada es... A ver. La jugada es mirar... No sé si esto se ve, pero bueno. Allí que hay... Alumbra para allá, Jesús. Ahí. Mira, ahí hay toda una... Hay una fractura. Bueno, que es toda esta fractura. Que casi se cierra, pero... A ver si hay hueco y a ver si continúa. Vamos. Ahí, la parte baja de eso hemos estado ya. Sí. Si quieres arríbate con martillo. Bueno, este es el... Nos hemos metido por el otro punto de la fractura, que me ha costado un montón meterme por el hueco este. Y... Bueno, pues más formación, está bonito. Está limpísimo, Jesús, son muy largas.
Y se trata de escalar. Se trata de escalar ahí arriba. Al agujero que hay arriba de todo. A ver dónde cae esto. Evidentemente cae de la misma fractura que nosotros hemos llegado a un punto, la hemos bajado, pero nos hemos desplazado. Vamos a subir a ese nivel y vamos a ver si continúa, porque por el primer punto no continuaba a ningún lado, se cerraba. Entonces hemos bajado, hemos subido, vamos a ver si podemos hacer así. Y por el camino, pues tenemos todas estas formaciones. Nos hará falta un martillo por lo menos. ¿Por ahí entras? Sí, mira. ¿Ah, sí? Yo sí. ¿Ahora tú crees que podré bascular para subir? Pues hombre, a no ser que tu cuerpo se pueda doblar 90 grados lateralmente, lo veo complicado. Ahora le cambio la... Dame el martillo. Toma. Dame el martillo. Anda. ¿Llegas? No veo, ¿eh? Sí, sí. Me está cayendo un No lo poquillo. ves, pero si te cae encima sí que seguro que sí que lo notas. Hombre, me cambia el ángulo del casco. Mira, yo he entrado por arriba, que es más ancho. Por aquí. Bien. Más ancho, bueno, por decir algo. Por decir algo. Hombre, pues sí. Ah, pues sí que has podido. Lo bueno de meterte aquí dentro es que esto es tan estrecho Que a ver cómo coño que sale. no te falta arnés ni nada. Puedes escalar aquí lo que quieras. No te puedes caer porque no cabes. Te quedarías atrancado. Mira, lo que te decía. Mira para arriba. Voy para allá, un segundito. Se ve muy chungo, ¿eh? Se ve muy chungo, claro que se ve muy chungo. Pero mira, se ve muy chungo, pero mira qué bonito. Mira qué bonito que está todo esto. Es que aquí lo bueno es que lo que encontremos va a ser así. Bueno, a ver, no va a ser una gran maravilla, pero va a ser así, que ya está muy bien. Eso tiene pinta de estrechico, ¿eh? Tiene pinta de estrecho, pero... Si no tuviera pinta de estrecho no estaríamos aquí. ¿Por qué te crees que estamos aquí? Pues porque todo lo que haya va a ser todo estrecho. No puede ser. Hombre, pero está guay, ¿eh? Va, lo escalo yo. Me pongo aquí. Vale, te puedes apoyar los hombros. Se acabó la fiesta, ¿eh? Cerrado total. Está la continuación de la fractura totalmente cerrada por las coladas estas. Este bloque que lleva ahí más tiempo que la leche, que se ha quedado pegado, con las mismas coladas, no va a ningún lado, ya está. O sea, No. se acabó. Venga, se acabó la Ahora fiesta. Ahora sí que devolvemos la conexión.